Buen día y bienvenidos a Reporte Nacional, donde analizaremos aspectos que afectan a nuestro país. Hoy nos sumergimos en un tema crucial, el cual es la soberanía alimentaria. Para ello contaremos con 3 reporteros, donde explorarán diferentes puntos de este tema y la entrevista de 2 expertos que nos darán una visión más amplia. Bienvenidos a este viaje hacia el corazón de la soberanía alimentaria. En este reporte nos adentraremos en un concepto crucial que va más allá de simplemente satisfacer nuestras necesidades nutricionales. La soberanía alimentaria es un principio arraigado en la autonomía, la justicia y la sostenibilidad de la producción y distribución de alimentos. Explicaremos cómo este concepto se diferencia de la seguridad alimentaria y por qué es fundamental para garantizar el derecho de las comunidades a determinar sus propios sistemas alimentarios. Acompáñennos mientras descubrimos cómo la soberanía alimentaria puede ser un faro de esperanza en el panorama alimentario global. Nos adentraremos en diferentes significados que nos proporciona las entidades y organizaciones que hablan de soberanía. El primer grupo que se acuñó el término de soberanía alimentaria fue la Vía Campesina en el año de 1993, definiéndola como el derecho que tienen los pueblos o países de controlar su propia alimentación y agricultura, proteger y regular la producción y el mercado nacional de productos agrícolas para poder alcanzar el desarrollo sostenible, determinar su autosuficiencia y limitar la entrada de productos alimenticios extranjeros. La definición ofrecida en La Habana en el año del 2001 establece que la soberanía alimentaria es el derecho que tienen los pueblos de definir políticas y estrategias sostenibles de producción, distribución y consumo de alimentos. Esto garantiza el derecho a la alimentación de toda la población, priorizando la pequeña y mediana producción y respetando culturas y la diversidad de los modos campesinos, pesqueros e indígenas de producción agropecuaria. También reconoce el papel fundamental que tienen las mujeres en estos procesos. Esta definición fueron las conclusiones del Foro Mundial sobre la Soberanía Alimentaria en La Habana, Cuba, en septiembre del 2001. Según el movimiento internacional, el NIELENI, en el año del 2007, definieron que la soberanía alimentaria abarca la seguridad alimentaria, garantizando que los pueblos tengan acceso a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, producidos con métodos que promuevan la justicia social y el respeto al medio ambiente. También implica el derecho de los pueblos a participar en la toma de decisiones y definir sus propios sistemas alimentarios, agrícolas, ganaderos y pesqueros. En la 18ª Asamblea Ordinaria del Parlamento Latinoamericano se define la soberanía alimentaria como el derecho de un país a establecer sus propias políticas y estrategias sostenibles para producir, distribuir y consumir alimentos. Esto asegura el acceso a una alimentación saludable y nutritiva para toda la población, mientras se respeta la diversidad cultural y los diferentes sistemas de producción, comercialización y gestión en las áreas rurales. Todos estos conceptos expuestos anteriormente convergen en una palabra central: el derecho. Se refieren al derecho a la autodeterminación de los pueblos en la elección de su alimentación y agricultura. Esta noción, como se evidencia en los diferentes enfoques de distintas organizaciones, ha experimentado una constante evolución. Proviene de los movimientos campesinos, donde siempre se ha incluido el derecho a decidir sobre sus propias políticas y estrategias sostenibles. Sin embargo, también hace hincapié en el respeto a las culturas y la diversidad de los métodos de producción. ¿Qué diferencia la soberanía alimentaria con la seguridad alimentaria? Mientras que la seguridad habla de un acceso al alimento en todo momento de manera física y económica, estos deben ser inocuos y nutritivos. La soberanía es un concepto más político, donde el pueblo tiene el derecho a decidir sobre su agricultura de manera sostenible y respetando tradiciones. Aunque ambos conceptos comparten un objetivo similar,
Cada uno posee pilares distintos que orientan la garantía de sus respectivos términos. En el caso de la soberanía alimentaria, estos pilares fundamentales delinean el camino hacia su realización. De acuerdo con los 6 pilares de la soberanía alimentaria, desarrollado en NIA-LENI 2007, la soberanía alimentaria descansa sobre 6 pilares. 1. Se centra en alimentos para los pueblos. 2. Pone en valor a los proveedores de alimentos. 3. Localiza los sistemas alimentarios. 4. Sitúa el control al nivel local. 5. Promueve el conocimiento y las habilidades. Y 6. Es compatible con la naturaleza. Muchas gracias, Nicolás. Ahora, si bien nuestro tema no es la seguridad alimentaria, tenemos que entender la interseccionalidad de estas dos. Por tanto, nos remitimos a la Encuesta Nacional de Calidad de Vida, en donde vemos que un 30.8% de la población enfrenta inseguridad alimentaria moderada o grave, mientras que el 5.2% está en una situación grave. Estas cifras aumentan significativamente en la ruralidad, donde alcanzan el 32.5 y el 6.1 respectivamente. Además, en las poblaciones indígenas vemos que alcanzan el 46.3%, mientras que en las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras es del 40.7%. Estos datos subrayan la importancia de la soberanía alimentaria y la necesidad de involucrar a las comunidades en la exploración de métodos alternativos para la obtención de alimentos. La problemática central de la soberanía alimentaria reside en garantizar que las comunidades tengan control sobre sus sistemas alimentarios, desde la producción hasta el consumo, sin depender de las importaciones o de sistemas dominados por grandes corporaciones. La falta de soberanía alimentaria puede llevar a la pérdida de identidad cultural y a la vulnerabilidad frente a las fluctuaciones en mercados internacionales de alimentos. Además, puede conducir a la erosión de las prácticas agrícolas tradicionales y al deterioro de la diversidad alimentaria. Exacto, Nicolás. El gobierno actual ha estado muy conectado con la soberanía alimentaria. Esto lo podemos evidenciar en la Ley 2294 de 2023, que establece el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, Colombia Potencia Mundial de la Vida. En este se abordan diferentes estrategias para promover la soberanía alimentaria. El artículo 3 del plan establece el derecho humano a la alimentación como eje fundamental, abordado a través de 3 pilares principales: disponibilidad, acceso y adecuación de alimentos. Además, se destaca que el enfoque sienta las bases para progresivamente lograr la soberanía alimentaria. Los artículos más relevantes en términos de soberanía son el artículo 10, que modifica el plan de ordenamiento territorial y prioriza la soberanía alimentaria como uno de los determinantes de ordenamiento territorial, resaltando su importancia para el desarrollo sostenible de las regiones. El artículo 67, que crea la transferencia Hambre Cero, como parte del sistema de transferencias enfocado en garantizar el derecho humano a la alimentación con un enfoque de género, derechos y soberanía alimentaria. El artículo 214 establece la creación de zonas de recuperación nutricional en territorios con altos niveles de nutrición, priorizando acciones para promover la soberanía alimentaria y mejorar la nutrición de la población infantil y gestante. El artículo 216 establece el Sistema Nacional para la Garantía Progresiva del Derecho a la Alimentación y el programa Hambre Cero como mecanismos para coordinar y gestionar acciones para la soberanía alimentaria a nivel nacional. En el ámbito comercial está el artículo 259, que promueve la defensa comercial y la implementación de aranceles inteligentes para proteger la soberanía alimentaria y el adecuado funcionamiento del mercado. Finalmente, el artículo 357 crea el Fondo del Buen Vivir, destinado a financiar programas para el desarrollo económico propio y la soberanía alimentaria de los pueblos indígenas. Estos artículos reflejan el compromiso del gobierno colombiano con la soberanía alimentaria como parte integral de su agenda de desarrollo. En concordancia con la intención de una implementación de soberanía alimentaria, encontramos el proyecto de acto legislativo número 1 de 2022, que busca modificar el artículo 65 de la Constitución Política de Colombia. Este proyecto propone una ampliación significativa del artículo, reconociendo el derecho a una alimentación universal, equilibrada y segura, así como promoviendo condiciones de seguridad y soberanía alimentaria en el territorio nacional.
Se destaca la prioridad otorgada a la producción de alimentos y el fortalecimiento de las cadenas de producción, transporte y distribución, junto con la promoción de la investigación y la transferencia de la tecnología en el sector agropecuario. Sin embargo, es importante señalar que este proyecto aún se encuentra en primer debate. Hasta el gobierno actual, el término soberanía alimentaria no se había integrado plenamente en las leyes colombianas, posiblemente debido a la complejidad política del término. Aunque en el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2012-2019 se incluyeron aspectos que podrían asociarse a la soberanía alimentaria, estos no abordaron completamente la dimensión política y participativa del concepto. Sin embargo, la inclusión explícita de soberanía alimentaria en la legislación actual marca un cambio significativo, reconociendo la importancia de la participación ciudadana y la autonomía en la gestión de los sistemas alimentarios. ¿Por qué es un desafío la soberanía alimentaria en Colombia? En medio de la diversidad geográfica y cultural de Colombia, la soberanía alimentaria se erige como un desafío multifacético que impacta la producción, distribución y acceso a alimentos de calidad en el país. La concentración desigual de tierras limita el acceso de pequeños agricultores a terrenos fértiles, socavando la base productiva necesaria para garantizar la seguridad alimentaria de la nación. El conflicto armado arraigado en zonas rurales ha dejado cicatrices en la producción agrícola y ha obstaculizado el acceso a alimentos esenciales para las comunidades locales. A su vez, los embates del cambio climático, manifestados en sequías e inundaciones, han puesto en jaque la estabilidad de la producción agrícola en Colombia, amenazando la disponibilidad de alimentos para la población. La inequidad en el acceso a recursos fundamentales como agua, semillas y tecnología agrícola ha exacerbado aún más los desafíos en torno a la soberanía alimentaria del país. Esta disparidad impide una producción sostenible y equitativa de alimentos, afectando directamente la capacidad de Colombia para garantizar una alimentación adecuada para todos sus habitantes. En este contexto complejo, se evidencia la urgente necesidad de abordar estos problemas desde una perspectiva integral que involucre políticas públicas efectivas, redistribución equitativa de recursos y un enfoque sostenible en la producción agrícola. Solo así se podrá avanzar hacia una verdadera soberanía alimentaria que asegure el derecho fundamental de toda la población colombiana a una alimentación saludable y suficiente. A continuación presentaremos 2 entrevistas exclusivas con nuestros destacados docentes de la Universidad Nacional de Colombia. En estas entrevistas cada uno de ellos responderá a 2 preguntas claves que nos revelarán su visión y experiencia con base a la soberanía alimentaria. Desde su punto de vista académico y profesional, ¿le parece viable la implementación de una soberanía alimentaria en Colombia? Buenas tardes, Nicolás. Sí, a mí me parece viable, apenas con la apertura económica por allá a finales del siglo pasado, 1990 hacia acá. Ya Colombia, según datos oficiales de FAO, importaba alimentos, comida, hablemoslo así. ¿Por qué digo esto? Porque se importaban unos 4 millones de toneladas de alimentos y eso en el 90, esa década, eso era un escándalo. Ya era algo vergonzoso en un país como Colombia, que podemos cultivar desde el nivel del mar, pasando por todos los pisos térmicos, hasta llegar no solamente a la zona fría, sino también hoy que parte de las partes altas, páramos pues, y zonas de amortiguación de los páramos, el clima frío, pues cultivados hoy todavía, ¿no? Con papa y con lecherías y con de todo eso. Entonces tenemos climas, valles interandinos, llanos, costas endososanos, para aquí no importar un solo kilo de nada. Entonces, cuando a uno le hablan de que Colombia es un estado soberano o con soberanía, y uno dice, ¿y la soberanía alimentaria qué? Entonces, soberanía alimentaria o soberanía nacional no es importar comida, cuando aquí si hubiese una política agropecuaria seria, donde el campo tenga su campo, donde se incentive al agricultor, al campesino, para que produzcamos, no más para hablar de maíz, el maíz que aquí nos comemos sin tener que importar un solo kilo o una sola tonelada de Estados Unidos. Entonces, sí me cabe a mí en la cabeza
que hoy no somos soberanos hablando alimentariamente en términos del movimiento Vía Campesina Internacional. ¿Qué opina de la legislación actual y por qué esta evade el término soberanía? Hemos institucionalizado, porque en Colombia hoy hay se está legislando una ley de agricultura familiar campesina, pequeña agricultura familiar campesina, y ya hay muchos avances en ese sentido, pero no tenemos hoy, está apenas en conversaciones en el legislativo, ¿cierto? Eso pasa pues allá por los debates de Cámara y de Senado, la ley de la agroecología. Hoy no es ley de la República, ¿sí? Donde se establezca qué es soberanía alimentaria, y hablemos en Colombia con nombres propios. El senador campesino Robert Daza, apenas ahora en este gobierno tenemos, digámoslo así, él es ingeniero agroecólogo de la Universidad de Nariño, somos cercanos a él, y ellos con un grupo de trabajo han pasado una ponencia para la ley de la agroecología en Colombia, donde se mira la soberanía alimentaria desde la Vía Campesina Internacional, desde la ruralidad, desde la agricultura familiar, desde esta otra orilla. Desde su punto de vista académico y profesional, ¿le parece viable la implementación de una soberanía alimentaria en Colombia? No me parece viable porque se debe estar abierto a la libre comercialización. Todos los países producen cosas más eficientes que otros. ¿Qué opina de la legislación actual y por qué esta evade el término soberanía? Porque las personas que saben generar riqueza en este y otros países reconocen que es importante tener una visión abierta a los negocios y el comercio, pensamientos que la soberanía tiende a cerrar. En nuestra travesía a través del tejido alimentario de Colombia hemos explorado las dificultades y desafíos que enfrenta el país en su búsqueda de soberanía alimentaria. Desde las tierras fértiles de los campos y los mercados bulliciosos de las ciudades, hemos sido testigos del esfuerzo inalcanzable de las comunidades para redefinir el panorama alimentario. En este cierre nos despedimos con la esperanza de un futuro donde cada colombiano no solo tenga el derecho a alimentarse, sino a prosperar en un país donde la tierra y sus frutos son un bien común. Gracias a nuestros reporteros Juan David y Nicolás por ese análisis detallado y a nuestros expertos por compartir sus conocimientos. Esto fue Reporte Nacional. Hasta la próxima.